A ver, todos sabemos que los videojuegos copiar no está siempre bien, pero es que para mejorar es la mejor forma. En la historia de los videojuegos hemos visto juegos que han nacido con esa etiqueta, la copia de este, el imitador del otro, y es que en algunos casos han sido mejor que el original. Y empezamos con un caso curioso, porque Dying Light y Dead Island nacieron del mismo estudio. Techland se miró al espejo y dijo, vale, lo hicimos bien, pero podemos hacerlo mejor. Dead Island en su día llamó la atención por ese tráiler brutal y su idea de mezclar supervivencia con zombies y cuerpo a cuerpo en una isla tropical. Sonaba increíble, pero cuando salió la realidad fue otra. Controles toscos, misiones repetitivas y una historia que no terminaba de cuajar. Tenía potencial, pero le faltaba alma. Entonces Techland se puso las pilas y sacó Dying Light, y aquí sí, la cosa cambió. Mismo concepto básico, mundo abierto, zombies por todos lados, armas improvisadas y supervivencia, pero con una diferencia clave, el parkour. Esa simple mecánica lo cambió todo. Pasar de moverte torpemente a escalar edificios, correr por tejados y usar el entorno para escapar o atacar transformó la experiencia. De repente, el movimiento era fluido, dinámico, y la ciudad se convertía en tu campo de juego. Pero no se quedaron ahí. La ambientación pasó de ser una isla soleada a una ciudad infestada, sucia, llena de tensión. De día tenías zombies lentos, pero de noche, madre mía, la cosa se ponía seria. Los infectados nocturnos eran implacables, y ese cambio de ritmo convertía el juego en una experiencia realmente intensa. Cada puesta de sol era una mezcla de pánico y emoción. Si Left 4 Dead fue la base del cooperativo moderno, Warhammer Vermintide 2 fue la evolución. Vermintide 2 es básicamente Left 4 Dead pero con espadas, magia y un ejército de ratas gigantes con mala leche. Y lo digo en el buen sentido, porque este juego cogió todo lo que hacía genial a Left 4 Dead, esa sensación de estar completamente rodeado, el trabajo en equipo, el caos absoluto, y lo llevó a un nuevo nivel. Si el original de Valve te hacía gritar cuando te salía un smoker de la nada, Vermintide 2 te hace sudar cuando te cae encima una horda de Skavens mientras un hechicero te lanza fuego por detrás. El concepto es el mismo, 4 jugadores cooperando para sobrevivir, pero aquí entra en juego algo que Left 4 Dead nunca tuvo, clases y progresión. En Vermintide 2 cada personaje tiene habilidades únicas, armas diferentes y una forma muy concreta de usar. Tienes al soldado con su martillo enorme, al cazador con arco, al mago que controla el fuego o al enano que se lanza al combate con un hacha en cada mano. Y lo mejor es que en cada partida te da experiencia, subes de nivel, consigues botines y mejoras tu equipo. Es como si mezclaran un hack and slash con un loot game cooperativo y sale redondo. Además, el combate cuerpo a cuerpo es una barbaridad. Cada golpe se siente pesado, cada impacto tiene fuerza. No es solo disparar. Aquí te ensucias las manos y eso le da una intensidad que Left 4 Dead jamás alcanzó. También hay una historia más elaborada, jefes más variados y ese toque de fantasía oscura que hace que todo sea visualmente espectacular. Y cuando Shadow of Mordor salió, muchos lo llamaron el Assassin's Creed del Señor de los Anillos, y sí, lo era. Tenía el mismo parkour, las mismas ejecuciones sigilosas, el mismo sistema de torres para desbloquear el mapa, incluso el mismo movimiento del personaje que recordaba muchísimo a Ezio o Altair. Pero lo gracioso es que, aun siendo una copia descarada, Shadow of Mordor terminó dándole una lección a Ubisoft sobre cómo usar su propia fórmula sin aburrir al jugador. Assassin's Creed llevaba años estancado, repitiendo la misma estructura una y otra vez. Seguir a alguien, escuchar una conversación, matar al objetivo y repetir. En cambio, Shadow of Mordor metió el sistema Nemesis, una idea tan buena que ni Ubisoft ni nadie ha podido igualar. Básicamente, cada enemigo que matabas o dejabas escapar recordaba tus acciones. Si te derrotaban, subían de rango, te provocaban, te reconocían la próxima vez. Era como si el juego tuviera memoria, como si el mundo reaccionara a ti. De repente, las misiones no eran simples encargos, sino pequeñas historias personales entre tú y tu rival. Además, el combate era una maravilla. Mezclaba el estilo fluido de Assassin's Creed con una brutalidad de Batman Arkham. Cada combate, cada contraataque, cada ejecución se sentía poderosa. Y lo mejor de todo es que te daba libertad real para jugar como quisieras. Podías ir en modo sigilo total o entrar con la espada en alto a lo loco. El resultado era siempre espectacular. Pero antes de Resident Evil, Alone in the Dark ya intentó crear terror con cámaras fijas y puzzles, pero más que miedo, daba sueño.
Alone in the Dark fue el pionero, el abuelo del survival horror. Allá por 1992 ya tenía cámaras fijas, personajes 3D y esa mezcla entre puzzles, sustos y exploración. Pero siendo sinceros, era un juego más interesante por lo que representaba que por lo que ofrecía. Los controles eran durísimos, las animaciones parecían de plastilina y los sustos daban más risa que miedo. Era una buena idea, pero le faltaba la chispa. Y ahí entró Capcom, que dijo: esto tiene potencial, pero podemos hacerlo mejor. Así nació Resident Evil, el clon que terminó reinventando el terror. La idea era casi la misma: una mansión misteriosa, un grupo atrapado dentro, criaturas horribles por todas partes y un misterio que resolver. Pero Resident Evil lo llevó todo al siguiente nivel. Desde la primera escena con los zombies girando la cabeza, sabías que esto era algo distinto. Tenía ritmo, tensión, una ambientación que te metía de lleno y unos gráficos que para su época te dejaban loco. Y lo mejor, los controles, aunque seguían siendo tanque, eran mucho más suaves que los de Alone in the Dark, lo justo para que el miedo viniera de los monstruos y no del mando. Además, Resident Evil entendió la importancia del equilibrio entre acción y terror. Alone in the Dark era más un rompecabezas con monstruos. Resident Evil te hacía sentir vulnerable, pero también poderoso si sabías administrar tus recursos. Las balas contaban, las hierbas salvaban, y cada puerta que abrías te daba miedo de verdad. Era cine interactivo pero con gameplay real. Y de los zombies pasamos a algo más tranquilo pero igual de legendario. Stardew Valley nació porque su creador amaba Harvest Moon, pero estaba cansado de que los nuevos juegos no tuvieran alma. Esta es una de mis historias favoritas porque es el típico caso de si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Stardew Valley nació básicamente porque su creador, Eric Barone, era fan de Harvest Moon, pero estaba harto de que la saga se quedara estancada. Llevaban años sacando entregas muy parecidas, sin alma, sin innovar, así que el tío, literalmente él solo, se encerró durante 4 años y dijo: vale, voy a hacer el Harvest Moon que siempre quise jugar, y lo hizo, lo petó. La base es la misma: heredas una granja, cultivas, crías animales, te relacionas con el pueblo y formas tu vida en un entorno tranquilo. Pero en lo que Harvest Moon era limitado, en Stardew Valley se convirtió en una experiencia inmensa. Todo tenía más opciones, más profundidad y más vida. Puedes pescar, minar, cocinar, casarte, tener hijos, decorar la casa, incluso ayudar a reconstruir el pueblo. Es como si alguien hubiera cogido la idea original, la hubiera puesto a dieta de café y le hubiera dicho: ¡despierta! Además, Stardew Valley tiene una cosa que Harvest Moon nunca consiguió del todo: corazón. Los personajes no son simples figuritas simpáticas, cada uno tiene su historia, sus traumas, sus momentos tristes. Hay cartas, eventos, regalos y de repente te importa de verdad ese pueblo pixelado. Sientes que formas parte de algo. Y claro, al hacerlo un solo tipo, sin grandes estudios ni inversores detrás, el juego se llenó de detalles muy cuidados. Cada estación tiene su ambiente, cada sonido te relaja, y la música, pura nostalgia. Y encima, Eric siguió actualizando gratis durante años, añadiendo contenido sin pedirte ni un euro de más. Pero llegamos al caso de Cities Skylines, que es casi poético. Esta historia es una joya porque tiene ese sabor a venganza dulce del tipo: si tú no lo haces bien, ya lo haré yo. SimCity era la saga reina de los juegos de construcción de ciudades. Todo el mundo la conocía, todo el mundo la amaba. Pero cuando EA decidió lanzar SimCity en 2013, se cargó su propio legado. El juego llegó roto, lleno de limitaciones absurdas, y lo peor, con conexión obligatoria a internet. Sí, para construir tu ciudad en paz necesitabas estar siempre online. Y claro, los servidores se caían más que una obra sin andamios, fue un desastre. Entonces, en 2015 llega Cities Skylines y dice: tranquilos, que esto se arregla fácil. Cogió la fórmula clásica de SimCity, la pulió y la devolvió a su esencia: libertad total. Aquí no hay restricciones, ni mapas diminutos, ni servidores que te arruinan la partida. Desde el primer minuto puedes expandirte, planificar a tu gusto, experimentar y ver cómo tu ciudad cobra vida de verdad. Lo mejor es que Cities Skylines no solo limitó, sino que lo mejoró. El tráfico, por ejemplo, se convirtió en un desafío real. La gestión del transporte, energía, impuestos y servicios públicos tiene una profundidad que hace que cada decisión cuente. No es solo colocar edificios, es pensar como un verdadero alcalde. Además, el juego te deja usar mods, y eso lo cambió todo. La comunidad empezó a crear contenido brutal: mapas, carreteras, edificios y sistemas que hacían tu ciudad única. Mientras SEA intentaba justificar su desastre, Cities Skylines se convirtió en el heredero espiritual legítimo. Era estable, adictivo y sobre todo respetuoso con el jugador. No te pedía micropagos, no te ataba a un servidor, solo te daba herramientas para construir lo que quisieras.
Pero durante años Gran Turismo fue el dios de la simulación, pero se volvió demasiado serio, como ese profesor que sabe mucho pero aburre. Y entonces llegó Forza y dijo, vamos a hacerlo divertido otra vez. Microsoft creó Forza Motorsport como una copia descarada, no hay otra forma de decirlo. Misma idea, coches reales, circuitos realistas, progresión, licencias, pero con una filosofía más moderna y menos rígida. Los primeros Forza ya eran más ágiles, más cercanos, con físicas igual de buenas pero sin hacerte sentir que estabas haciendo un examen cada vez que frenabas mal, y encima, con cada entrega, el equipo de Chan 10 iba puliendo detalles hasta que Forza dejó de ser el otro juego de coches, para convertirse en el estándar de la simulación actual. Y cuando parecía que no podían ir más allá, sacaron Forza Horizon, el hermano fiestero, un mundo abierto, carreras por todo tipo de terrenos, festivales, música y una sensación de libertad que Gran Turismo jamás se atrevió a ofrecer. Pasó de ser una copia a ser algo completamente suyo, realismo con diversión. Podías pasar de conducir un superdeportivo en la autopista a meterte con un todoterreno por el desierto sin perder el ritmo, mientras Gran Turismo seguía repitiendo el mismo menú, las mismas pruebas y las mismas frases de siempre. Forza innovaba sin parar. Horizon hizo que incluso la gente que no era fan de los coches se enganchara de verdad. Esto poca gente lo sabe, pero Gears of War no inventó el sistema de coberturas, se lo debemos a Kill Switch. Kill Switch, el juego de Namco que salió en 2003, tenía una mecánica revolucionaria, un sistema de cobertura en tercera persona que te permitía asomarte, disparar a ciegas y moverte de un refugio a otro como si realmente estuvieras en medio del combate. Era algo totalmente nuevo para la época, pero el resto del juego, bueno, era bastante olvidable. Gráficos normalitos, historia plana y un diseño que no terminaba de enganchar. Tenía el concepto pero no la ejecución. Entonces, 2 años después, aparece un tal Cliff Bleszinski con Gears of War y dice, vale, esto del sistema de coberturas es brillante, pero vamos a hacerlo con estilo. Y lo hizo. Cogió esa base y la transformó en la piedra angular de un nuevo tipo de shooter. De repente, Gears of War no solo te animaba a cubrirte, te obligaba. Era parte del ritmo del juego, del ADN de cada batalla. Te deslizabas hasta un muro, rodabas, disparabas a ciegas, lanzabas granadas, todo se sentía fluido, brutal y adictivo. Además, Gears no era solo mecánica, era pura actitud. El tono oscuro, los soldados con armaduras imposibles, el rugido de las Lancer con motosierra y esa cámara que se movía como si estuvieras dentro de un documental de guerra. Cada disparo sonaba pesado, cada explosión te sacudía. Cliff y Epic Games habían conseguido convertir una buena idea en una experiencia completa, cinematográfica y con identidad. El Battle Royale explotó gracias a PUBG, pero fue Fortnite que lo llevó al siguiente nivel. Fortnite literalmente empezó siendo otro juego. Al principio era un título cooperativo donde construías bases y te defendías de oleadas de zombies, una especie de mezcla rara entre Minecraft y Left 4 Dead. Pero claro, en 2017 estalló el boom de PUBG y Epic Games vio el filón. Dijeron, oye, ¿y si metemos un modo Battle Royale igualito pero con nuestro toque? Y así, casi de la noche a la mañana nació el Fortnite que todos conocemos. Una copia descarada sí, pero una que supo aprovechar el momento mejor que nadie. PUBG había puesto las bases del género. 100 jugadores, un mapa enorme, caída en paracaídas, y solo puede quedar uno. Era tenso, adictivo y nuevo, pero también era tosco, lleno de bugs y con un rendimiento que a veces daba pena. Epic Games lo miró y dijo, esto está guay, pero podemos hacerlo más fluido, más divertido y sobre todo, más para todos los públicos. Y ahí es donde Fortnite ganó. Le metieron ese estilo cartoon que le sentaba de lujo, una construcción rápida que daba un giro total a los enfrentamientos y un ritmo que no te dejaba ni un segundo de descanso. De repente, el juego no iba solo de sobrevivir, sino de construir, editar y moverte como un loco mientras sonaba música épica y caían meteoritos del cielo. Además, Epic lo hizo free to play, accesible para cualquiera, y actualizaban el juego constantemente con eventos, skins y colaboraciones imposibles, de Marvel a Dragon Ball. Y cerramos con el caso más simbólico de todos. Los creadores de Medal of Honor, Sealed Assault, se fueron de EA y fundaron Infinity Ward. El resultado, Call of Duty. A finales de los 90, Medal of Honor era el referente de los shooters bélicos. Aquellos juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial te hacían sentir como un soldado de película, con música épica y misiones inspiradas en salvar al soldado Ryan. Era brutal para su época, pero claro, el problema llegó cuando los mismos desarrolladores que habían trabajado en Medal of Honor, Sealed Assault, se hartaron de las limitaciones que tenían en EA y se fueron, ¿a dónde? A fundar Infinity Ward, y ahí empezó la revolución.
Lo divertido es que Call of Duty nació prácticamente como un ¿y si hacemos lo mismo pero bien? Tomaron la misma base de combate, los mismos escenarios europeos, incluso un tono muy parecido, pero le metieron una energía completamente nueva. Medal of Honor era pausado, más peliculero, mientras que Call of Duty te lanzaba al caos del campo de batalla con explosiones por todas partes, compañeros gritando, y esa sensación de estar en medio del infierno fue un cambio de ritmo brutal. Además, Infinity Ward entendió algo que EA no. El jugador quería intensidad, no solo misiones sueltas. Así nacieron esas campañas corales donde controlabas a diferentes soldados en distintos frentes, y cada nivel parecía una secuencia cinematográfica. Y luego vino el multijugador, que directamente cambió la industria. Medal of Honor ni siquiera supo reaccionar. Call of Duty convirtió las batallas online en un fenómeno y marcó un antes y un después en los shooters. Y ahí los tienes, 10 juegos que empezaron como copias descaradas pero terminan dominando sus géneros. Porque en los videojuegos copiar no es siempre robar, a veces es evolucionar. Cuéntame en los comentarios cuál de todos estos clones te pareció el más épico, y si crees que hay alguno que merece estar en una segunda parte, déjamelo en comentarios que me los leo todos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete para más contenido como este. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.